Wallace, el otro día iba caminando por la calle y me encontré un humano cabalgando ¿Un qué? cabalgando ¿Una vaca? ¿Un hipopótamo? ¿Un pollo calvo? no, cabalgaba ¿Cabalgaba un shark? ¿Un shark? ¿Te refieres a un tiburón? Sí, eso mismo, cabalgaba un tiburón en las calles de la ciudad y esperaban los semáforos como cualquier otro carro. ¿Cómo macaco se cabalga un tiburón? Es un animal marino. Pues como se cabalga cualquier animal, se montaba en su lomo y el tiburón caminaba por ahí. Cheddar, los tiburones no tienen patas. ¿Cómo macacos iba a De caminar? cualquier forma, es una suerte que ambos sepamos inglés. Había olvidado por completo la palabra tiburón en español. Suele ocurrir, y no siempre es por no recordar una palabra. A veces lo que quieres decir se expresa mejor o se enfatiza más en otro idioma. It's amazing. Yup, este es un fenómeno muy interesante conocido como code switching o alternancia de código en español. ¿Estás diciendo que esto tiene nombre? Por supuesto, ya sabes que los humanos aman ponerle nombre a todo, como a la hipopotomonstros esquipedaliofobia. ¿Qué macacos? Ya sabes, miedo a las palabras largas. ¿Y qué me decías sobre la alternancia de código? Oh, sí. Bueno, cambiar de un idioma o dialecto a otro en el contexto de una misma conversación o situación es algo que ocurre con bastante frecuencia entre humanos que hablan más de un idioma. Y esto puede ocurrir por varios motivos, como por ejemplo, lo que mencionaba sobre expresar mejor una idea o enfatizar algo. O cuando no recuerdan una palabra en un idioma, pero sí la recuerdan en otro. Así que simplemente la dicen en el otro idioma cuando saben que su interlocutor también lo entiende, como te ocurrió con la palabra tiburón. Sí, o cuando quieren demostrar cierto estatus social. Suena humanoso. Ya lo creo. Y también ocurre cuando quieren excluir a otro humano de la conversación. Si por ejemplo hay 3 simios hablando en español, 2 de ellos también saben orangutárabe, pero el tercero no, pueden empezar a hablar en orangutárabe si quieren decir algo sin que el tercer simio lo entienda. Aquel pobre simio solo quería ser parte del grupo. Todos lo hacían, yo solo quería ser popular. El caso es que hay muchos tipos de situaciones diferentes donde puede ocurrir la alternancia de código. Incluso hay casos donde puede ocurrir a una escala mucho más grande. ¿A qué te refieres? A sociedades enteras. Hay algunos lugares en donde una buena parte de la población es bilingüe y como resultado, los humanos suelen mezclar de manera informal elementos de ambos idiomas. Oh, sí, como por ejemplo el caso de Spanglish. Ya sabes, aquello que hablan algunos humanos en lugares con una fuerte presencia del inglés y del español. Como en ciertas partes de Estados Unidos, estos humanos hablan something like this, combinando palabras de both languages all the time. Exactamente, el Spanglish es un tema muy interesante que podríamos abarcar más a fondo en otro video, pero sí, es un buen ejemplo del uso extendido de la alternancia de código de un grupo de humanos. Y hay otro montón de ejemplos donde ocurre incluso en países enteros, como por ejemplo el caso de India y Filipinas. Oh sí, tienes razón, es muy común que en India combinen el hindi con el inglés y en Filipinas el tagalo con el inglés. Escuchar filipinos hablando me resulta particularmente confuso. No entiendo nada, pero de repente escucho una palabra en inglés, luego otra en español, y siento que debería entender algo, pero sigo sin entender nada. El tagalo es sin duda un idioma muy interesante con toda esa influencia que ha recibido del inglés y del español a lo largo de su historia. Pero ahora que lo pienso, ¿eso quiere decir que los filipinos hacen alternancia de código entre 3 idiomas? Tagalo, inglés y español. En realidad no, los idiomas están todo el tiempo recibiendo influencia de otros idiomas, y por eso es bastante común que un idioma adopte algunas palabras de otros idiomas y las haga parte de su propio vocabulario. Ya hemos hablado bastante de esto en otros videos, como por ejemplo, aquel video sobre la influencia del árabe en el español o aquel otro video sobre la influencia del francés en el inglés. Oh, sí, tienes razón. En el español, por ejemplo, tenemos un montón de palabras que vienen del inglés, como internet, suéter o tanque. Así es, y eso no hace que decir esas palabras sea alternancia de código. Son palabras en español como cualquier otra. Lo mismo ocurre con el tagalo. Tiene muchas palabras de origen español, pero que se han convertido en parte de su vocabulario. Entiendo, pero entonces, ¿por qué lo mencionas como un ejemplo de alternancia de código? Porque específicamente con el inglés, la alternancia de código sí que ocurre todo el tiempo en Filipinas. A ver, más despacio, cerebrito. Oye, despacio, cerebrito. ¿Qué macacos hace que con el inglés sí sea alternancia de código y con el español no? Pues que la alternancia de código se refiere a cambiar de un idioma
idioma a otro manteniendo las características propias de cada uno de los idiomas. Es decir, se mantienen cosas como la gramática, la forma como se organizan las palabras y la manera como se pronuncian en cada uno de los idiomas. Entiendo. Eso quiere decir que el code switching no es simplemente que un idioma tenga muchas palabras provenientes de otro idioma, sino más bien que el humano que lo habla sabe hablar los dos idiomas y cambia de uno a otro por completo dentro de una misma conversación o incluso una misma frase, ¿no? Exactamente. En el caso de Filipinas, tanto el inglés como el idioma filipino, que es una versión estandarizada del tagalo, son los idiomas oficiales del país. El inglés se enseña en las escuelas. Una gran cantidad de humanos filipinos son bilingües y es por eso que la alternancia de código es tan prevalente en ese país. Tiene sentido, pero entonces, ¿podríamos decir que estos humanos que hablan con alternancia de código están hablando un pidgin o una lengua criolla? Ya sabes, los pidgins y las lenguas criollas resultan de la combinación de diferentes idiomas. No, los pidgins e idiomas criollos son un fenómeno diferente al de la alternancia de código. Pero ambos tienen que ver con la combinación de idiomas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el caso de la alternancia de código, todos los humanos que participan de la conversación deben entender los idiomas que se están mezclando. Oh, cierto, por eso de que cuando cambian de un idioma a otro, conservan las reglas de cada idioma, ¿no? Debes entender cada idioma para hacer algo así. Así es, mientras que los pidgins e idiomas criollos, por otro lado, resultan cuando dos o más grupos de humanos deben convivir a largo plazo y necesitan comunicarse entre ellos, pero ninguno de ellos comparte un idioma en común, así que acaban desarrollando todo un nuevo idioma a medio camino entre los idiomas de cada grupo. Ya hicimos un video hablando sobre este tema, vayan a verlo. Entiendo. En otras palabras, la alternancia de código es algo que hacen los humanos que saben varios idiomas y no es más que una manera diferente de expresarse, mientras que los pidgin son idiomas nuevos que surgen por necesidad entre grupos de humanos que no se entienden. Eso mismo, aunque la verdad, la alternancia de código no ocurre exclusivamente con idiomas. ¿No? No, también ocurre con dialectos, es decir, variedades de un mismo idioma, lo que muchos humanos cotidianamente suelen llamar acentos, aunque llamarlos así no siempre es 100% correcto. También hicimos un video explicando esto más a fondo. Vayan a verlo si quieren entender mejor la diferencia entre idioma y dialecto. El caso es que hay algunos humanos que, aunque no hablan más de un idioma, sí que hablan más de un dialecto de un mismo idioma. ¿Y en estos casos también puede ocurrir la alternancia de código? Sí, uno de los ejemplos más comunes de esto es el caso de los humanos afrodescendientes en Estados Unidos. Una gran cantidad de ellos hablan un dialecto del inglés conocido como inglés afroestadounidense vernáculo o simplemente IAV para acortarlo. Oh, tienes razón, lo he escuchado. Es una variedad del inglés muy interesante. Sí que lo es, pero el caso es que muchos de los humanos que la hablan también suelen hablar una variedad más estándar del inglés. Muchos de ellos suelen hablar en IAV en contextos más informales y casuales, pero cambian a inglés estándar en situaciones más formales o en otros contextos donde lo consideren adecuado. Eso es muy interesante. Jamás me habría imaginado que este fenómeno podría ocurrir también con dialectos. Ya lo creo, aunque si bien en el caso del IAV suelen llamarlo alternancia de código, algunos humanos sostienen que en realidad se trata de otro fenómeno similar conocido como diglosia. ¿Diglosia? ¿De qué macacos hablas? Es cuando en un mismo grupo de humanos se hablan dos idiomas o dialectos y cada uno de estos se usan en diferentes contextos con una separación más o menos estricta, teniendo por ejemplo un idioma o un dialecto que es usado en el día a día y otro que es usado por ejemplo en televisión, en literatura o en la educación. Es diferente de la alternancia de código porque en esta última se cambia de un idioma a otro dentro del contexto de una misma conversación o de una misma frase. Oh, ya entiendo. Se me ocurre el ejemplo de los países árabes. El idioma árabe tiene un montón de dialectos muy diferentes. Algunos son tan diferentes que casi ni se entienden con otros dialectos, pero en los medios de comunicación, la literatura, las leyes y cosas así, se utiliza el idioma árabe estándar moderno. Sí, es un buen ejemplo. En el caso del árabe, esa división es bastante clara. Rara vez verás un humano hablando árabe estándar moderno en su vida cotidiana. Simplemente hablará el dialecto propio de su país. Pero como en todos estos países también saben árabe estándar moderno, es una excelente herramienta para un mensaje que pueda ser entendido en todos los países árabes, como por ejemplo un noticiero. Todo esto es fascinante, pero creo que ya es suficiente de conceptos extrañamente específicos con nombres raros por hoy. Ya sabes cómo son los humanos, podríamos pasar todo el día hablando de conceptos así. Tienes razón. Gracias a nuestros mecenas de Patreon por ayudar a que este video fuera posible. Si tú puedes y quieres patrocinar a Infoprimates, considera unirte a nuestro Patreon. Gracias también a todos los humanos que nos dieron la idea para este video. Si tú también tienes una idea, deja un comentario con el hashtag PrimatesHablanDe. No olvides el hashtag.